La acción transcurre en un enorme enramado de túneles y estructuras subterráneas que parecen no tener final, iluminadas por generadores que alimentan halógenos titilantes y luces de gas. Fuera, siempre es de noche y no se puede estar mucho tiempo, aunque nadie está muy seguro de la razón. Hay quien habla de la contaminación o de un gobierno totalitario y represor. Otros repiten rumores sobre terribles mutaciones y virus que se extienden por los aires y frente a los que no existe ninguna vacuna. O de un frío intenso que no se puede combatir provocado por el invierno nuclear. O quizá de la radiación debida al efecto invernadero. Sea como fuere, el exterior ya no pertenece a la raza humana, o por lo menos, no a toda. Cada 2 horas, con una puntualidad matemática, una sirena antiaérea que recuerda a las que avisaban de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, irrumpe en todas partes y lo silencia todo. Y todo queda como en pausa, en una pausa densa e insoportable, cargada de significado. Al finalizar el sonido, el gigantesco hormiguero retoma su ritmo frenético. Esa sirena es lo único que les permite saber cuándo finaliza el día y comienza la noche. Aunque hace mucho que eso dejó de ser realmente importante para nadie. La editorial Usagi presenta la última novela de Julián Rodríguez Novo, Todos los dioses del hombre. Tengo que decir que la atenta lectura de Todos los dioses del hombre me ha resultado, y creo que os resultará a todos vosotros, también sorprendente por la profusión de aspectos técnicos que incorpora. Para un autor del ámbito humanístico, la trama integra un sinfín de conocimientos científico-tecnológicos sobre compuestos químicos, biología celular, medicina y genética, el envejecimiento celular, diversos campos de la ingeniería, de sistemas de seguridad, de motores eléctricos, etc. Nuestro autor demuestra ser un intelectual todoterreno, al estilo de Miguel Ángel. Es sobre todo un creador literario, pero también gran interesado por la ciencia y la tecnología. Neste artefacto literario hai capítulos que eu tiña seleccionados que son auténticos ensaios. De feito, os fragmentos que escolleu para a súa lectura a nosa colega Betty León son verdadeiramente ensaísticos. O ensaio que ten os grandes ensaístas que escriben nun idioma redondo e é asombroso porque o castelán que utiliza neste libro, neste artefacto literario, Julián, é un castelán digno de poñerse como modelo en todos os institutos donde se estudie este idioma. El universo que Julián construye en su distopía discurre en un laberinto subterráneo más parecido a una mazmorra o una cárcel, pero por lo bien descrita que está, resulta muy verosímil, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista sociológico, en el que nos retrata una sociedad piramidal y jerarquizada que oprime al individuo y que, sin embargo, y a pesar de todo, estos individuos encuentran formas de rebelarse, utilizando la memoria para perpetuar los libros prohibidos como en Fahrenheit 451, o juntándose secretamente en comunidad, como han hecho y harán todos los oprimidos de la historia. Hay algo en ellos cuando están juntos, se dice en la novela. Lo importante para ellos es la esperanza. O ensayo, pensade nos grandes ensayistas, en España sempre se pensa en Ortega y Gasset, en Unamuno, pero hai moitos outros. Os grandes ensayistas son capaces de facer algo de tipo pensamental, de tipo meditativo, que non ten acción, que non ten trama, que non ten personaxes, pero que leemos con auténtica fruición. Pois ben, hai capítulos que se podían extraer e publicalos como ensaios. Por lo tanto, con isto estou tratando de defender ese termo que quero que non se interprete negativamente, de que estamos ante un artefacto literario.
Aquellos lectores que sean del ámbito investigador, científico-tecnológico, encontrarán en esta novela reflexiones sobre las dudas y las encrucijadas éticas a las que nos encontramos los investigadores en nuestra vida profesional. Me refiero a, por ejemplo, al eterno dilema entre avanzar a toda costa y los límites de la deontología. Desde o principio estános intrigando, estános invitando a seguir lendo que pasará no outro capítulo, porque suceden cousas desde o punto de vista novelístico verdadeiramente interesantes, moi interesantes. Nese mundo, ao mesmo tempo terrorífico que vimos aquí, son uns túneles, son unhas cápsulas, e donde se misturan ordenadores, donde se misturan unha terminoloxía de bioloxía, de medicina, de física, de química, etcétera, etcétera, que parece que estamos asistindo a aquel peregrinar de Dante polo purgatorio e polo inferno da Divina Comedia. Otro aspecto que me gustó es el reconocimiento al hecho de que, y cito, la ciencia se construye sobre los fracasos de nuestros predecesores. Y es algo que muchas veces no somos conscientes de ellos. Pero en mi experiencia, yo he constatado que muchas veces se aprende más de los experimentos fallidos, tanto propios como ajenos, que de los exitosos. Porque los primeros nos obligan a examinar todas las posibles causas del fallo y cómo corregirlos en los siguientes experimentos. En primer lugar, es un honor, ¿vale? Y es muy difícil tratar de mantener el nivel cuando hay dos monstruos, dos de las personas vivas más inteligentes que hay, en este caso sí, en Galicia, España y probablemente en Europa, haciéndole a uno por amistad este ejercicio de mentir diciendo que uno escribe bien. ¿De acuerdo? Se lo agradezco muchísimo tanto a Beatriz Leonfón, catedrática jubilada de Física Aplicada, como a José Alonso Montero, catedrático emérito del USC, es presidente de la Real Academia, sobre todo el detalle de que hayan venido, el detalle de que se hayan molestado en el poco tiempo, en el caso de Jesús, para leer el texto con detenimiento y muchísimo cariño, en el caso de Betty, que la conozco, incluso haberse leído 2 veces, haciendo correcciones, y yo sí que no voy a ahondar mucho, porque creo que ahora vamos a dinamizar un poco el acto. El gran actor David Gundín Garcés me ha hecho el favor de venir conduciendo 700 kilómetros hoy, porque es muy buen amigo mío y quería ser él el que leía por primera vez en voz el libro, y no me permitía que ningún otro actor lo hiciera, por lo tanto, encantado estoy de que esté aquí. Lo primero que quiero es definir una cosa, me van a permitir la broma. Tenemos aquí 2 inteligencias brillantes, ¿vale? Esto es incuestionable. Una absolutamente científica, meticulosa. Estaba preocupadísima por si iba a leer los mismos fragmentos que Jesús. Lo llamó un montón de veces, porque Betty es muy meticulosa. Y por otra parte tenemos un ingenio creativo que esculpe con la palabra cada vez que habla, ¿vale? Entonces, vamos a poner cómo lo veo yo, este salto que hago yo de pasar de las humanidades a las ciencias, porque yo soy de formación humanística pura, de los de latín y griego, pero soy un loco, devoto absoluto de la ciencia más pura y de la divulgación científica. Entonces, las personas de humanidades, como Jesús y como yo, cuando alguien nos pregunta, Julián, ¿qué es un boomerang que no vuelve? Un boomerang que no vuelve es una metáfora de la vida, un boomerang que no vuelve es esa imagen de poner tus sueños, aspiraciones y apuestas cuando la vida no te va a revertir ni devolver nada. Y tú le preguntas a un científico, ¿qué es un boomerang que no vuelve? Y te dice, Julián, un boomerang que no vuelve es un palo. No lo vuelvas a llamar boomerang que no vuelve, es un palo. Y ambas verdades coexisten y son absolutamente necesarias. Y es magnífico cuando las personas que han trabajado en la formación científica, y créanme, son las personas en las que hay que apostar porque están haciendo que se mueva el mundo, aún por encima tienen la voluntad de acercarse a toda la parte poética, porque no sé si lo saben, pero también es pintora. Vale, entonces, con respecto a la narrativa de la novela, es cierto que la novela tiene unas partes que, tal y como ha sido relatada hoy, casi parece que es un ensayo, ¿vale? Es cierto, es un artefacto, le agradezco el comentario de José Alonso Montero, que nadie sabe etiquetar las cosas mejor que él. Ahí está toda su vida académica para demostrarlo. Pero digamos que tiene 2 elementos. Por una parte se cuenta una historia de este mundo distópico y por otra parte vamos a una narrativa más actual tratando de entender cómo se ha podido llegar a ese mundo distópico.
Entonces, digamos que hay una parte dialógica, una parte que es mera acción, que en el marco del teatro diríamos, ahora me voy a poner estupendo un segundo yo también, ¿vale? Que estamos utilizando un mecanismo dramático y dramatúrgico tensivo mediante la acumulación de bases fónicas breves con tendencia a la esticomitia. A ver si me ha entendido alguien más que eso. Vamos, que son diálogos muy picados entre estos personajes principales, muy breves y con mucha tensión de formación teatral. Pero por otra parte, para hacer reflexionar al lector, está la parte en la que nos trae al mundo presente y nos hace reflexionar sobre qué errores estamos cometiendo. Todos los dioses del hombre. Planta 1. Nivel de seguridad máximo. Último círculo. Las luces LED específicas con valores nulos IR y UV habían sido reguladas al mínimo. La habitación estaba casi en penumbra. La silueta sentada de un hombre en el centro de un cuarto, sin ningún estímulo visual, se distinguía con esfuerzo. Una silla, el soporte de un equipo de sueros y un electrocardiógrafo eran la única decoración. Al otro lado del cristal espía, en la sección restringida, las pantallas mostraban numerosas lecturas de seguimiento en tiempo real junto a informes de su historial de diagnóstico, cardiológicos, radiológicos, audiométricos, ecográficos, espirométricos y cariotípicos. La información clínica, anatómica y fisiológica inimaginable de aquel sujeto, cubierto por electrodos, que esperaba solo en el centro de la sala. Coñezo a Julián desde que era así de pequeniño e agora é moi alto. Desde que empezaba, recordo a primeira vez que vin de nunha manifestación que vamos a chamar literaria. Foi pretiño de aquí, foi na Praza da Princesa, naquela escalinata que leva a sala, como se chama, a Casa de Cultura, onde está a Fundación Penzol, e el estaba emitindo un monólogo. Para min foi aquel día un gran monologuista, pero logo souben que era un gran autor teatral, un director teatral, e un home que o sabía todo de teatro, e pouco tempo despois vaise licenciar en 2 especialidades na Escola de Arte Dramática que hai aquí precisamente en Vigo, pero antes xa se licenciara en Filoloxía e hai un momento en que empeza a estudiar Medicina. Supoño que os estudios de Medicina non lle viñeron mal para, en todo caso, epatarnos, porque nos epata, é dicir, nos espaventa, nos asombra, coa terminoloxía médica que utiliza nalgúns dos capítulos, que son capítulos que están poboados, ateigados de instrumentos que teñen que ver coa bioloxía, coa física, coa química, etcétera, etcétera. Para mí la novela alcanza sus más altas cotas de calidad y profundidad al reflexionar sobre los temas eternos que atañen a la naturaleza humana. Por ello me voy a permitir leer algunos párrafos o fragmentos de la misma, la mayoría de los cuales comparto lo que dicen. Por ejemplo, sobre el miedo y sus consecuencias, y cito: nada es tan peligroso como el miedo, y no hay mejor miedo que aquello que no puedes ver. Pero el miedo a las bacterias y a los virus había demostrado ser mucho, pero que mucho más eficaz. La gente renunciaba a sus derechos más fundamentales, adquiridos a lo largo de la historia gracias a enormes sacrificios a cambio de una promesa, de una mentira bien intencionada o de una falsa sensación de seguridad. Porque en este artefacto literario, de pronto, encontrámonos xa no primeiro capítulo con un mundo de electrodos e encontrámonos con persoas que sabemos que están ameazadas, por exemplo, de tortura, con persoas que creen que son autónomas e no fondo están manipuladas e que teñen ademais a conciencia de que poden estar manipuladas. Se configuró un nuevo tipo de soledad. Del mismo modo que el crecimiento de las grandes urbes había supuesto el aislamiento de parte de su población tiempo atrás, a principios del siglo XXI, las redes sociales crearon un nuevo tipo de hombre y mujeres con acceso a todo e interés por nada. Completamente solos, pese a estar a un solo clic del resto del planeta. No es realmente una segunda parte de nada, es cierto, hablándolo con Jesús, que en la novela anterior, que lo recomiendo
que sobre todo compren, luego si quieren también pueden leerla, ¿vale? Que se llama Recuerda que morirás, Memento Mori, y en ella yo empecé a descubrir la apuesta económica por los, bueno, esto sabrá muchísimo más que yo, por los llamados protocolos 53, por enfrentarse al problema de la senescencia celular, de la muerte inevitable del ser humano, la apuesta sobre el estrés oxidativo, que se aporten los telómeros, y me parece que se está invirtiendo una cantidad bestial de dinero. Esto sucedió antes de la transformación de Marte como apuesta económica de gran línea de investigación y evidentemente antes del COVID. Y empezó a obsesionarme esta tendencia científica de ciertos laboratorios privados por buscar esa inmortalidad. De hecho, se publicitó en muchas partes, como el proyecto Avatar 2045 que hicieron los rusos, que la muerte era meramente una enfermedad. Y yo empecé a reflexionar sobre, ¿y si tiramos por esa línea de investigación y ciertas obsesiones que personas tienen? Los distintos avisos sonoros del sistema de seguridad advirtieron a los presentes que había llegado la hora. La puerta automática se abrió, silenciosa. Cuando el anciano entró en la sala de observación, todos se levantaron con una diligencia marcial que delataba, sin pretenderlo, un pasado militar. Pidió calma con un gesto de su mano, dicho y hecho. Todos lo obedecieron como quien da una orden a un perro bien entrenado. Los dos hombres y la mujer que se habían levantado para recibirle y que, segundos antes, observaban con enorme atención profesional los datos del sujeto, desde detrás de sus ordenadores o a través de las pantallas táctiles, volvieron a sentarse sin hacer ruido. Solo el sistema de aire acondicionado y los pitidos del monitor cardíaco interrumpían el silencio. La atmósfera recordaba a la del interior de los viejos submarinos de servicio en los tiempos de la Guerra Fría, una eternidad de tiempo atrás. El recién llegado se quedó de pie, rígido, parado frente a los cristales, mirando al sujeto con una curiosidad fría y desapasionada. Vestía un elegante traje negro de fabricación italiana a medida, de fibre nobili, un tejido elaborado con lanas superfinas de 15 milésimas de milímetro de diámetro, lo cual le hacía destacar sobre las batas blancas y los pijamas verdes de los otros ocupantes del habitáculo, como destacaría un lobo entre las ovejas. ¿Y bien?, preguntó el anciano sin mirar a sus interlocutores con voz ronca y profunda. Individuo B521, 0 negativo, grupo 6, analítica dentro de lo esperado. Por lo tanto, pensen vostedes que van estar ante unha leitura dunha gran novidade, dunha gran originalidade. Eu sei que no cine hai bastantes produtos inspirados en relatos máis ou menos semellantes a estes, pero poño en dúbida de que haxa nos Estados Unidos, por exemplo, ou donde sexa, textos que teñan a densidade, que teñan tamén a lección de esperanza, que de vez en cando pois abrolla aquí e ali nos distintos capítulos da nosa novela. Julián Rodríguez Novo nos muestra un mundo futuro posible y monstruoso, si es que permitimos que la ética desaparezca de los postulados básicos de los científicos. Y sin embargo, en el fondo, esta novela también es una historia de amor entre dos seres humanos, en los que este carácter tan humano como lo es el amor y el odio traspasa las fronteras de todo lo que había previsto o todo lo que había sido previsto por la ciencia. Le deseo una larga vida y un largo recorrido mundial a esta novela, Todos los dioses del hombre, y mucho éxito a nuestro querido amigo Julián. Hai que leelo, Julián ha de ser un dos grandes escritores que deu este país. Todas las utopías se hicieron imposibles y se convirtieron en distopías. De repente ya no se podía hablar de un mañana mejor. De repente ya no se podía soñar que el día de mañana los problemas ecológicos se solucionasen. De repente no había recorrido literario para que hubiesen más derechos sociales. De repente no había recorrido literario para un mundo más tolerante e inclusivo. Esto desapareció de la ficción literaria. Solo era posible ver un mundo de destrucción futura.
Y esta era una realidad indiscutible. Y yo no estoy hablando de que lo que escribió Aldous Huxley en 1931 o lo que George Orwell en 1948, sino toda la evolución durante la segunda mitad del siglo XX como su género y especialmente el inicio del siglo XXI con sagas como Los Juegos del Hambre y demás. Parecía que es absolutamente imposible concebir un futuro que no sea un desastre. Y yo me pregunto, ¿quién está interesado en esto? Entiendo perfectamente, he sido adolescente, soy padre de un adolescente, entiendo, soy profesor de adolescentes. Entiendo perfectamente que en la adolescencia el mundo se vuelve a menudo un lugar como poco bélico, agresivo, un lugar en el que tenga casi un espacio lógico, una defensa, y que en ese caos te sientas cómodo. Pero no hay otra forma de enfocarlo. Porque parece ser que gracias a esa literatura, que sobre todo es conocida porque ha sido llevado al cine, como muy bien citabas a José Alonso Montero, porque vamos a ser honestos, ya no lee nadie, ¿vale? Entonces la gente ignora que casi todas esas películas que ven y que arrasan en los cines son en realidad adaptaciones de novelas, de ciencia ficción. ¿Y qué está sucediendo? Eso no nos desactiva. Si nuestra única posibilidad de enfocar el futuro es que el futuro va a ser un desastre, con calles llenas de basura, contaminación, radiación, virus en el aire, gobiernos totalitarios. Eso no está evitando que haya ningún tipo de militancia social en nuestra juventud. Es la única vía narrativa que tenemos, y sobre esto reflexiona la novela. La novela es un juego de espejos en la que se presenta, por una parte, un conflicto muy evidente, y por otra parte nos hace pensar en, ¿hemos fracasado como especie? ¿O todavía tenemos una posibilidad de cambiar las cosas? No es la etiqueta capitalismo, me vale perfectamente. Un sistema que de momento pone en riesgo el propio planeta, pero un riesgo real de fracasar como planeta, y no tenemos capacidad de debate para decir, ¿esto está bien? Lo mismo sucede con el tema de las redes sociales, de YouTube, de las libertades. Mirad, a mí, perdonad que os tutee, porque sois todos muy guapos y me caéis muy bien y me parece correcto, ¿vale? A mí la democratización de las opiniones que han hecho las redes sociales me parece maravillosa. Que todo el mundo pueda hablar me parece un gran logro. Lo que pasa es que me parece que no lo estamos filtrando bien. Porque aquí hay unas personas con unas capacidades académicas que han conquistado con montones de años de trabajo y probablemente tengan menos presencia en redes sociales que un tipo que presume de sus abdominales en el Instagram. ¿Es realmente esto lo que queríamos conseguir con la sociedad? ¿Realmente este es el camino que queríamos recorrer? Pues lo que hace la novela, que es una novela, un artefacto, es un término que me gusta mucho más, de hecho voy a adoptarlo, voy a fingir que me lo he inventado yo, ¿de acuerdo, Jesús? Cuenta una historia muy trágica, con antihéroes que tienen factores humanos porque son la especie humana y evidentemente tienen parte de lo peor y lo mejor. Pero aparte de contar esa historia, intenta poner negro sobre blanco problemas que son del debate cotidiano actual y que esperemos que nunca se conviertan en realidad. ¿Dónde está su compañero? No tiene asignado ninguno. Es del primer programa. Los mantenemos operando solos. ¿El primero? Repita la nomenclatura. Norman B521. B. Un incinerador. Sí, señor. Ahora lo recuerdo. Perdió el control hace unos 5 años, con funesto resultado, me parece. 7 bajas, 5 de seguridad y 2 miembros del equipo médico. Por lo que parece, el reajuste no ha servido para nada. Su voz sonó como una acusación directa. Le duplicamos la medicación, pero no ralentizó el proceso. Tras unos segundos de silencio, que se hicieron meternos en aquella atmósfera artificial y prefabricada, el hombre trajeado contestó con calma, pero en su voz se adivinaba el autocontrol y el desprecio infinito del que se ve obligado a dar explicaciones a un inferior intelectual. Probablemente porque no se la está tomando. Compran las muestras y las hacen pasar por suyas. Se ha generado todo un mercado negro. No lo sabía. Por supuesto que no. Con tantas implicaciones es indispensable que cada uno sepa solo lo que necesita saber o lo que pueda asimilar. La última frase cortó el aire como un cuchillo afilado.